Problema de aplicación. Implementar un circuito electrónico con amplificadores operacionales que a partir de dos señales de entrada, bin 1 y bin 2, generen una señal de voltaje de salida. Las restricciones: no se puede ocupar un generador de señal, es para generar una señal, ya sea bin 1 o bin 2. La otra señal deberá generarla a partir de un circuito electrónico. Colocar un osciloscopio, los osciloscopios necesarios para visualizar las señales de entrada de bin 1, bin 2 y la señal de salida. Muy bien, este es el circuito electrónico implementado, en este caso para resolver el problema del desafío práctico número 2. Estas son las señales obtenidas por el osciloscopio y a continuación les explicaré detalladamente cómo fue resolviendo paso a paso. Diseño del circuito implementado. Tenemos un amplificador operacional como comparador, ya que es el encargado de recibir la señal senoidal que sale del generador, ya que es la misma señal con la cual será la operación entre la señal senoidal y la señal cuadrada. Seguidamente, este amplificador operacional configurado como comparador tiene un voltaje de referencia, el cual se encuentra en el pin inversor, el cual en esta ocasión será conectado a tierra, ya que es igual a 0 voltios. Su alimentación positiva es igual a 5 voltios y su alimentación negativa es igual a menos 5 voltios. El voltaje de la señal senoidal tiene que variar entre su máximo, que es su valor de 5 a menos 5 voltios. No subirá más ni bajará menos. La señal senoidal entra por el pin no inversor y cuando sea mayor que 0 dará un voltaje de saturación positivo. Entonces, esto nos dará una señal a la salida de 5 voltios y cuando sea menor que 0 nos dará una señal constante de menos 5 voltios. De esta manera se puede generar la señal cuadrada, ya que nos dará un valor de voltaje positivo y un valor de voltaje negativo. Amplificador operacional como inversor. El amplificador operacional como inversor cuenta con una alimentación positiva y negativa, además cuenta con una resistencia de retroalimentación y una resistencia en el pin inversor. Luego el pin inversor está colocado en tierra y la función de este amplificador es invertir la señal que recibe. Amplificador operacional sumador. Sumador como inversor. Este amplificador lleva una resistencia de retroalimentación, la cual se encuentra en la salida del pin inversor. En dicho pin están conectados dos resistencias en paralelo, en donde entra la señal A y una señal B. La señal A es de la que saldrá del generador senoidal y la señal B es la que saldrá del amplificador operacional configurado como inversor, que es la señal cuadrada. En este amplificador operacional sumador inversor, la resistencia de la señal A con la resistencia de retroalimentación son las mismas. No tiene que variar ni existir una amplificación, pero la resistencia de donde entra la señal B es diferente, ya que existe una amplificación en la salida, ya que tendremos una señal amplificada de 4 voltios pico a pico, y al mismo tiempo reducir la curva que se genera en el estado alto y en el estado bajo que se genera de la señal resultante. A continuación tenemos un amplificador operacional diferencial. Una vez unidas las partes del amplificador inversor como amplificador sumador e inversor, se crea el amplificador diferencial, ya que operando las dos señales cuadrada y senoidal nos dará una salida de la señal resultante. A continuación podemos observar las señales esperadas a la salida. Muy bien, como pueden ver aquí tenemos la pantalla del simulador. El simulador que hemos ocupado en esta ocasión es el Proteus versión 8. Aquí como se ve ya tenemos el circuito armado, el circuito diseñado para darle solución al problema. Si recordamos en el planteamiento del problema del desafío, se nos pedían que operáramos dos señales de igual amplitud e igual frecuencia, que son estas. Una frecuencia de 500 kHz, ya que un periodo de 2 microsegundos, con un voltio pico, serían 2 voltios pico a pico, y nos pedían una señal resultante que es esta, que como pueden ver es el resultado de operar las dos señales anteriores.
tiene que tener 4 voltios pico a pico, 2 voltios pico y con la misma frecuencia, 500 kHz, un periodo de 2 milisegundos, perdón, 2 milisegundos. Como ven, aquí tenemos el circuito que da solución a ese planteamiento. El circuito consta de 3 partes, las que son este amplificador operacional que está funcionando o está configurado como comparador, el cual nos ayudará a obtener la señal cuadrada, ya que el enunciado del proyecto dice que solo podemos ocupar un generador de funciones, que es este que tenemos aquí, para obtener una de las dos señales, la cual en este caso hemos optado por obtener la señal senoidal, la cual esa misma señal senoidal entrará a este amplificador operacional para ayudarnos a obtener la señal cuadrada como mencionaba. Muy bien, tenemos este amplificador operacional aquí configurado como inversor, el cual junto con este operacional de aquí configurado como sumador inversor nos forman un amplificador operacional diferencial o restador, ya que en este caso, investigando, hemos llegado a la conclusión de que para darle solución a este problema y obtener la señal resultante, una señal resultante como esta, tenemos que operar las dos señales en un amplificador operacional, una configuración de dos amplificadores operacionales configurados como restador. Este, como les decía, se consta de un amplificador operacional configurado como inversor y uno como sumador inversor. Muy bien, aquí como mencionaba, ya tenemos un amplificador, el generador de señales, perdón, que nos dará la señal senoidal, 1 voltio pico, 2 voltios pico pico, una frecuencia de 500 kHz. Esta señal llega hasta el sumador inversor, pero también entra a este amplificador operacional, que es la primera parte, la primera etapa, por decirlo de una manera, que está configurado como comparador, como les decía. Tiene una alimentación de más 5 voltios en su alimentación positiva y menos 5 voltios en su alimentación negativa. Su voltaje de referencia, que está en el pin inversor en esta ocasión, porque es un comparador no inversor, está en el pin inversor. Su voltaje de referencia en esta ocasión sería tierra o cero, por decirlo de una forma, ya que, como recordamos, esta señal senoidal que entra va de su punto, llega hasta un punto máximo de 1 voltio y un punto máximo negativo de menos 1 voltio. Entonces pasa por cero. ¿Por qué no funciona en este caso ponerlo a tierra? Como le decía, la señal llega hasta más de 0 voltios y baja hasta menos de 0. Cuando sube, tenemos el voltaje de saturación positivo a la salida, menos, en teoría tendría que ser 1.2, pero en este caso, este simulador, en esta versión de Pruteo, a mí para el voltaje de saturación positivo solo me quita 1 voltio, entonces sería voltaje de saturación positivo, que es la alimentación máxima que se está aplicando al operacional, serían 5 voltios, menos 1 voltio que quita Proteus. En la alimentación negativa sería voltaje de saturación negativo a la salida, menos, en este caso para la saturación negativa nos quita 1.5 voltios Proteus. Entonces a la salida tendríamos voltaje de saturación positivo si la señal que entra supera por encima de 0 voltios, y voltaje de saturación negativa si baja de 0 voltios, que es la señal de referencia. Entonces, como les decía, la salida sería voltaje de saturación positivo menos 1 voltio o voltaje de saturación negativa menos 1.5 voltios. Si fuera voltaje de saturación, a la salida voltaje de saturación positivo, tendríamos 4.01 voltios, y si fuera la negativa tendríamos 3.5 voltios o 3.6 aproximado. De esta forma generamos la señal cuadrada, ya que al salir voltajes de saturación, estos van a ser constantes, irá de uno hasta otro en un instante. Esto quiere decir que no el paso del voltaje de saturación positivo al voltaje de saturación negativo será en un tiempo muy corto, tanto que esto nos formará una señal cuadrada. Esta señal cuadrada que obtenemos aquí a la salida entra en la siguiente etapa que les mencionaba. Es un amplificador operacional configurado como inversor, el cual en este caso invierte la señal, ya que esto es necesario
porque, como les mencionaba, esta etapa junto con la otra forman un amplificador operacional diferencial que, como mencionaba, investigando llegamos a la conclusión que esto es lo que necesitaba para obtener la señal resultante que nos piden. Muy bien, en este caso no solo invierte la señal entrante de este amplificador operacional, sino que también modificamos su ganancia modificando la resistencia, ya que, como pueden ver, las resistencias no son iguales. La resistencia de retroalimentación con la resistencia por donde entra la señal de voltaje no son iguales. ¿Cómo hacemos esto? Como les mencionaba, el voltaje que sale de la señal cuadrada que sale del amplificador operacional anterior, la etapa anterior, que es comparador, tiene un voltaje más alto que el que nos piden operar las dos señales que tienen que operarse. Según nos dice el planteamiento del desafío, las dos señales que vamos a operar tienen un voltio a pico, serían 2 voltios pico pico. O sea, para que nos dé este resultado, la señal cuadrada que sale de la etapa anterior es muy alta. Entonces, esto no solo invierte la señal esta etapa, sino también reduce el voltaje hasta 1 voltio pico, 2 voltios pico pico, que es lo que necesitamos. ¿Cómo hacemos esto? Modificando la ganancia de nuestro amplificador. En este caso, tenemos aquí la fórmula que hemos ocupado para obtener la resistencia correcta para que nos dé el voltaje que queremos, que la salida sería 1 voltio pico. Tenemos que la fórmula de donde despejaremos para obtener la resistencia es en su principio la de voltaje de salida, que es ganancia por voltaje de entrada, donde la ganancia es igual a R menos RF entre RA, donde RF es la resistencia de retroalimentación y RA es la resistencia por donde entra la señal. Muy bien, entonces tenemos que la fórmula quedaría voltaje de salida igual a menos resistencia de retroalimentación entre resistencia A por todo esto por voltaje de entrada. Despejando, como ven, aquí tenemos todo el despeje. Como ya saben, luego llegamos a una fórmula final en la cual luego introduciremos los datos a operar. Bien, la fórmula final sería esta, que dice que la resistencia A es igual a menos resistencia de retroalimentación por voltaje de entrada, todo esto entre voltaje de salida. Bien, ahora reemplazando los datos en la fórmula que hemos obtenido para conseguir el valor correcto de la resistencia que necesitamos, queda RA igual a menos 10 kilo ohmios por 3.8 voltios. Este 3.8 voltios es el voltaje de entrada, pero ¿cómo sé que es 3.8 voltios? Muy bien, como les mencionaba, aquí cuando tenemos voltaje de saturación positivo a la salida tenemos 4.0 voltios, y cuando tenemos voltaje de saturación negativo a la salida tenemos menos 3.5, perdón. Entonces, lo que hice en este caso fue como tomar un valor intermedio o un promedio, por decirlo así, de esos valores. Un valor intermedio puede ser 3.8 en este caso. Ese sería el voltaje de entrada, dividido todo esto entre voltaje de salida, que es 1 voltio. ¿Por qué es 1 voltio? Recordemos que como la amplitud de esa señal cuadrada que sale es mayor a las que tenemos que introducir para operarla junto con la otra, para que la señal resultante es mayor, entonces tenemos que reducirla a 1 voltio para que sea de igual amplitud a la señal senoidal que vamos a operar junto a la cuadrada. Entonces, haciendo esta operación tenemos que el resultado es de 38 kilo ohmios. Esta sería nuestra resistencia calculada para que nos dé el voltaje de salida que queremos. Muy bien, recordemos que en un principio el objetivo de esta simulación es en algún momento hacer o desarrollar este circuito en físico. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre que debemos usar valores de resistencia comerciales. En este caso, el valor calculado hemos buscado en internet y nos encuentra una resistencia de 38 kilo ohmios. La más cercana que se encuentra es de 39 kilo ohmios, que es un valor comercial. Como pueden ver, no es un valor muy alejado y en la simulación hemos comprobado que sí funciona. Aquí está el circuito, como decía. Bueno, aquí está la resistencia, como les mencionaba, 39 kilo ohmios.
que es la resistencia por donde entra la señal cuadrada que hemos generado. A la salida ya tendría que darnos una señal cuadrada de 1 voltio pico, siempre con la misma frecuencia. Ok, esta señal entra en esta R1, que en este caso, bueno, sería R2 o RB, y esta sería R1, donde entra la señal senoidal. Bien, como pueden ver, en este amplificador operacional, que es la etapa de sumador inversor, la R donde entra la señal senoidal y la resistencia de retroalimentación son iguales, ya que en esta no necesitamos ningún tipo de amplificación o modificación en su voltaje. En cambio, la resistencia de donde entra la señal cuadrada es diferente a la resistencia de retroalimentación, ya que en esta sí necesitamos modificar la ganancia o su voltaje, por decirlo de una manera, ya que como pueden ver, como les mencionaba, la señal cuadrada en este resultante o señal resultante, perdón, tiene 4 voltios pico a pico. Entonces necesitamos que estas señales no solo se resten, sino que den una señal al final resultante de 4 voltios pico a pico. Como les decía, es un sumador inversor. Estas señales entran en el pin inversor. El pin no inversor es la puesta a tierra según la configuración del sumador inversor. Este circuito o amplificador operacional es el LM324. Está siendo alimentado con más 12 voltios y menos 12 voltios. Se me olvidó mencionar que en la parte de inversión no tiene alimentación, ya que están este operacional configurado como inversor y el como no inversor en físico dentro de un mismo integrado. Entonces, si alimentamos el pin 11 con alimentación negativa y el pin 4 con alimentación positiva, estamos alimentando los 4 operacionales que están en su interior. Entonces, aquí basta con solo alimentar uno en la simulación. Muy bien. ¿Cómo sabemos que la resistencia que necesitamos aquí es de 10K y que ese es el valor correcto para modificar la ganancia y obtener 4 voltios pico a pico a la salida de la señal resultante? Como ven, aquí también tenemos la resistencia que hemos calculado, resistencia que hemos sacado de una fórmula. La fórmula de voltaje en este caso es voltaje de salida igual a menos resistencia de retroalimentación por voltaje 1 entre R1 más este menos es de la señal que viene invertida después del amplificador operacional configurado como inversor, que sería menos voltaje 2 entre R2. Todo esto multiplica RF. Muy bien. Ahora vamos a despejar para obtener la resistencia 2. Como ven, aquí está ya esto despejado. Aquí tenemos el proceso de despeje y como resultado nos da una fórmula de R2 igual a menos voltaje 2. Todo esto dividido entre voltaje de salida menos resistencia de retroalimentación. Esto menos voltaje 1 entre resistencia 1. Entonces, como vemos, la R2, la fórmula es menos el voltaje 2 entre todo esto. Sustituyendo los datos que tenemos en la fórmula, nos dio que necesitamos una resistencia de 10K. En este caso no puse los cálculos, pero si pueden sustituir y comprobar, bueno, solo mencionaré en este caso el menos voltaje 2, voltaje de salida y voltaje 1 serían 1 voltio, ya que la forma en la que analizamos este circuito fue la siguiente. Como vemos, cuando la señal senoidal está en su punto más alto de 1 voltio pico, la señal cuadrada también, ya que esta es constante. Como vemos, la señal resultante también tiene la misma frecuencia. Cuando las señales que estamos operando están en su punto máximo y tienen 1 voltio pico, la señal resultante también. Entonces esto nos facilita el análisis de la fórmula. Sustituyendo, ponemos 1 voltio en todos los voltajes, en voltaje 2, voltaje de salida y voltaje 1. RF que la asumimos, le ponemos que es de 20K, y R1 que también donde entra la señal senoidal, que la hemos asumido que es igual a la resistencia
alimentación, que es de 20K. Muy bien, eso nos da como resultado una resistencia de 10K, que es la que necesitamos para obtener a la salida la señal resultante que nos piden en el desafío. Como pueden ver, aquí vamos a simular. Aquí vemos la pantalla del osciloscopio. Ahí están las señales que nos piden trabajar. La señal senoidal, la señal cuadrada que hemos obtenido con el amplificador operacional y la señal resultante. Como pueden ver, son parecidas a las señales que nos piden. La señal resultante, señales que debemos operar. Como pueden ver aquí, esta señal del canal B, la de color azul, no está, por decirlo así, en fase con la señal senoidal. ¿A qué se debe esto? Aquí estamos viendo la señal del voltaje que nosotros queremos, de 1 voltio pico, pero esto es después de la etapa de inversión, que sería aquí. Como pueden ver, es esto. Esta es la salida que va al canal B. Hemos visto esto porque es la señal que necesitamos, es la de esta amplitud, es esta señal, 1 voltio pico, 1 voltio pico, como es. Si tomáramos la de muestra la señal que está antes de esto, sería la señal en fase con la senoidal, pero de amplitud más grande. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo único que hemos hecho es tomar la salida de la parte inversora, y esa es la que estamos viendo en el osciloscopio. Pero como pueden ver, la señal resultante sí es la que se pide, porque es la que se logra de hacer la operación del amplificador operacional como restador o diferencial de las dos señales anteriores. Bien, este sería el desafío 2, la solución del desafío 2 de la materia de